Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la Parroquia Cristo Redentor en El Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, y sin el que nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que instruidos y guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos ya a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 17 del tiempo ordinario, ciclo C. Comenzamos como de costumbre con la primera lectura, tomada del libro del Génesis, capítulo 18, nos presenta el diálogo de Abraham con Dios para interceder por Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son, según el Génesis, lugares depravados por excelencia, poblados por hombres impíos. Hay que saber que en la mentalidad del antiguo Israel hay una responsabilidad colectiva que hace que todo el pueblo participe de la misma suerte. Así que aunque no todos hubiesen pecado, todos sufren las consecuencias, pues el pecado de uno afectan a todos. Entonces, con esto de fondo, es lo que está en la conversación. Obviamente, no todos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Lot, el sobrino de Abraham y su familia, pero hay una gran multitud de gente allí perversa y depravada, y por lo tanto, pues, se cierne sobre ellos el castigo de Dios. Y Abraham, entonces, comienza ese diálogo que nos trae la lectura de hoy. Es muy interesante porque Abraham aplica esta mentalidad de que si hay unos pecadores, todos se afectan, la aplica al revés. Es decir, ¿y si hay justos? ¿No se salvan todos? Esa es la idea de Abraham, muy interesante. Recordemos que la justicia en el lenguaje bíblico es la santidad. O sea, si allí hay gente que vive la voluntad de Dios según los mandatos del Señor, aunque sean unos cuantos, ¿no valdrá eso, no servirá eso para salvar a todo el pueblo? Y así nos encontramos con esta conversación donde Abraham intercede ante Dios y va bajando poco a poco el número de los justos requeridos para salvar a Sodoma y Gomorra. Como sabemos, él llega hasta 10. De 10 no se atreve a bajar. Y Dios le confirma que si encuentra allí 10 justos, perdonará al resto. Pero ya sabemos que ni siquiera 10 justos se encontraban allí. Los únicos eran el sobrino de Abraham, Lot, y su familia. Y el relato es muy interesante porque, aunque hoy no lo leemos, sabemos que, les invito a leer lo que viene detrás de la lectura de hoy, en el libro del Génesis capítulo 18, sabemos que Dios no castiga al justo como el pecador. Esta era una mentalidad en el Antiguo Testamento, pero no es cierto, no es así. Cada uno asume su responsabilidad personal ante Dios según sus actos. Entonces el relato nos muestra cómo Lot y su familia son sacados de Sodoma y Gomorra antes de su destrucción para que no perezcan los justos con los impíos. Es decir, cada uno se salva o perece según su conducta. Así es. Además, aquí lo importante no es el número, si son 30 o 20 o 10, sino el hecho de que Dios, por medio de los que se mantienen fieles a Él, puede obrar la salvación de todos. Dios está dispuesto por un puñado de justos, incluso por un solo justo seguramente, a perdonar, a dar una oportunidad para que todos se salven, porque sabemos que Dios lo que quiere es que todos se salven. A Él no le interesa que la gente se destruya y se condene, sino todo lo contrario. Así que
Dios, por medio de los que se mantienen fieles a Él, puede siempre obrar la salvación del resto, por lo menos abrir esa puerta de posibilidad. Claro, cada uno con su libertad personal toma la decisión última y se salva o perece, como hemos dicho, según su conducta. Bien, pues esta idea de los justos que abren la puerta a la salvación a los pecadores llega a su plenitud en Jesucristo. Sabemos que Jesucristo, el único justo, el único sin pecado, verdaderamente justo, por cuyo medio Dios obra la salvación del mundo. Este relato que hoy nos trae la primera lectura sirve de ejemplo de cómo la oración, en este caso de intercesión, es escuchada por Dios, como nos dirá Jesús en el Evangelio de hoy y como también recitaremos en el Salmo responsorial. En la segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses, que venimos leyendo ya desde el domingo pasado, es cortita, pero nos trae mucha sustancia teológica. Lo primero que nos dice en el versículo 12 es que por el bautismo el cristiano participa de la muerte y de la resurrección de Cristo. Por el bautismo. Y claro, a esa participación por el bautismo se accede por la fe. Por la fe en Dios y su poder, pasamos de la muerte a la vida. En el versículo 13 dice, de estar muertos por nuestros pecados y la incircuncisión de nuestra carne, hemos pasado a recibir gratuitamente el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que quiere decir, canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. Versículo 14. Es decir, de estar muertos por los pecados y de estar al margen de la ley, porque los gentiles, nosotros obviamente no somos judíos, así que no estamos circuncidados, no estamos viviendo la alianza de la ley. Hemos pasado de eso, simplemente por la fe en Dios y su poder, a través del bautismo, entramos de la muerte en la vida. Pasamos a recibir el perdón de los pecados, y no solo el perdón de los pecados, sino a vivir la vida del resucitado, la vida divina en la criatura humana. Es lo que dice el versículo 13, nos vivificó con Él. Cristo nos vivificó con Él, es decir, nos hizo vivir su vida, la vida del resucitado, la vida divina que nos la comparte. A través de Cristo la podemos tener nosotros, criaturas humanas. En resumen, la unión del cristiano con Cristo por medio de la fe le obtiene el perdón de los pecados y la vida eterna. Esto es muy importante, un tema que valdría la pena meditarlo y ver cómo lo estamos viviendo, cómo estamos dejando que Dios nos vivifique con Él, cómo estamos cultivando ese don de la fe para que por el bautismo participemos en efecto realmente de la muerte y resurrección de Cristo. Bien, pasemos entonces al Evangelio. El Evangelio tomado de San Lucas, que es el que estamos leyendo este año en el ciclo C, hoy nos trae el tema de la oración. Primera lectura vimos a Abraham intercediendo, oración de intercesión. En el Evangelio se nos presenta ya más amplio el tema de la oración en general. Recordemos que el Evangelio de Lucas es llamado el Evangelio de la oración. ¿Por qué? El Evangelio de Lucas comienza en un clima de oración en el templo de Jerusalén, capítulo 1, versículo 1, y termina con los 12 bendiciendo a Dios en el templo, capítulo 24, versículo 53. Lucas también nos presenta a Jesús frecuentemente en oración a lo largo del Evangelio. Los momentos más importantes de su ministerio público están preparados e impregnados de oración, como por ejemplo el bautismo, su bautismo, la elección de los 12, la confesión de Pedro, la transfiguración, la última cena, la agonía en el huerto de los olivos, sus últimos momentos en la cruz. Todos estos momentos que son claves, trascendentales en la vida de Cristo, y nos relata San Lucas en su Evangelio, están impregnados de oración. La oración, por tanto, acompaña y sostiene toda la vida de Jesús.
En el pasaje de hoy encontramos a los discípulos que contemplan a Jesús en oración. En uno de esos momentos de oración de Jesús, ellos tienen la oportunidad de verlo orar. Y esto tiene que haberles impresionado mucho, tanto que no se atrevieron a interrumpirlo, sino que esperaron a que Jesús terminara para pedirle que les enseñara a orar. Ahí está el versículo 1, el primer versículo del capítulo 11, que es de donde tomamos la lectura del Evangelio de hoy. Y Jesús le va a enseñar a continuación la conocidísima oración del Padre Nuestro que todos recitamos todos los días, incluso muchas veces al día. Claro, nosotros recitamos la versión de Mateo, que consta de 7 peticiones. La versión de Lucas tiene solamente 5, pero el contenido de ambas es esencialmente el mismo. La oración se dirige al Padre. De hecho, esa es la palabra con la que comienza. Padre en San Lucas, Padre Nuestro en San Mateo. Padre, ¿por qué? Por el bautismo hemos sido hechos hijos en el Hijo con H mayúscula, en Jesucristo, y hermanos unos de otros. Por lo tanto, podemos invocar a Dios como Padre, y así nos lo enseña Jesús. Luego habla de santificar el nombre de Dios. Es la primera petición, que tu nombre sea santificado. Bien, recordemos que el nombre en la Biblia designa la persona. Así que decir que el nombre de Dios sea santificado es una expresión típicamente judía, que lo que está pidiendo es que la santidad de Dios sea manifestada en nosotros, permitiéndole que nos santifique. Es decir, que le permitamos a Dios santificarnos para que su santidad, es decir, su nombre, su santidad sea manifestada a través de nosotros. Que su nombre, que Él sea manifestado como santo, que el nombre sea santificado a través nuestro. Esa es la primera petición. Si nos remontamos al profeta Ezequiel, allí el Señor, a pesar de las infidelidades y profanaciones de las que su pueblo se ha hecho culpable, proclama a todos lo siguiente: no hago esto por ustedes, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado entre las naciones a las que han llegado. Voy a santificar mi gran nombre, que ha sido profanado entre las naciones, porque lo han profanado en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando ante sus ojos haga resplandecer mi santidad en ustedes. Esto es capítulo 36, versículos 22 y 23 del profeta Ezequiel. Y esto se va a verificar cuando Dios le dé a los miembros de su pueblo un corazón nuevo y ponga en ellos un espíritu nuevo, como nos dirá un poco más adelante en el versículo 26 del mismo capítulo 36. Así que se trata de que Dios, santificándonos, dándonos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, haga que a través nuestro su santidad resplandezca, pueda ser captada, se sepa, se conozca que Dios es el Santo. Eso es lo que significa esta primera petición del Padre Nuestro. La segunda petición es venga tu reino, que es otra formulación típicamente judía, que expresa el deseo de que nuestra santificación, que es la petición anterior, haga que el reino de Dios siga expandiéndose en el mundo hasta llegar a su plenitud y consumación en la parusía, o sea, en la segunda venida de Cristo. Que esa primera petición, al cumplirse, haga que el reino de Dios se siga expandiendo en nosotros y a través de nosotros, en nuestro entorno y así de todos los cristianos, para que se expanda en el mundo el reino de Dios. El reino de Dios es donde Dios vive porque su voluntad se cumpla, donde Dios está presente porque su voluntad se cumple, se realiza. Así que esa es la segunda petición,
que la primera lleve a que la segunda se dé, a que venga su reino. Las siguientes 3 peticiones en San Lucas están formuladas en primera persona plural. Habla de un nosotros. Y esto apunta, obviamente, a un ambiente de oración comunitario. Primera petición: danos cada día nuestro pan cotidiano. Le pedimos a Dios que nos alimente cada día con el pan material, pero también, por supuesto, con el pan eucarístico, pues ambas cosas son necesarias para la vida. Recordemos que el pan alude a lo necesario para existir, para vivir. Indispensable para la subsistencia, el alimento. El pan es esa comida que simboliza en términos generales el alimento. Así que danos cada día nuestro pan cotidiano, danos cada día nuestro alimento para poder estar vivos. Pero hay un alimento para el cuerpo, el pan material, y hay un alimento para el alma que repercute en el cuerpo, el pan espiritual, el pan eucarístico. Luego, Jesús nos enseña a pedir el perdón de nuestros pecados y dice: porque también hemos perdonado al que nos debe. De modo que si no perdonamos a los demás, no podemos recibir el perdón de Dios. La próxima petición: no nos dejes caer en tentación, se refiere a que las pruebas que el Señor permita y la ayuda que Él nos brinde ante esas pruebas sean de tal naturaleza que nunca sucumbamos a la fuerza de la tentación. Es decir, vamos a ser tentados. La petición no es que no seamos tentados, sino que no caigamos en la tentación. Que Dios no nos deje caer. ¿Y cómo impide Dios que nosotros caigamos en la tentación? Pues hay 2 vertientes que son las que explicamos. Uno, nunca va a permitir una prueba superior a las fuerzas con las que la vamos a enfrentar. Y segundo, siempre nos da la ayuda necesaria para que junto con nuestro esfuerzo podamos enfrentar y vencer las tentaciones. Así que no nos dejes caer en la tentación supone estas 2 cosas de parte de Dios y supone de parte nuestra aprovechar esa ayuda, tener la confianza y la certeza absoluta de que no vamos a ser probados más allá de nuestras fuerzas y poner de nuestra parte para, como diríamos, empujar en la misma dirección que Dios. Porque si por supuesto nosotros no hacemos nada, pues vamos a caer en la tentación. O si nos dejamos llevar por la tentación y no prestamos atención a la ayuda que Dios nos da, no tenemos la certeza de que Él no nos va a probar más allá de la fuerza, pues obviamente vamos a acabar en la tentación, cayendo en la tentación. Así que esa es la petición importantísima: no nos dejes caer en tentación. Y bien, esta es la versión corta, la de 5 peticiones de San Lucas, que es la que nos trae el Evangelio de hoy. Después del Padre Nuestro, Jesús, en el texto que hoy leemos, completa su enseñanza sobre la oración con 2 analogías. 2 analogías que ilustran la confianza y la perseverancia con la que debemos pedir a Dios, sabiendo que siempre nos dará lo mejor, porque Él, a diferencia de nosotros los seres humanos, es en verdad bueno, bueno con B mayúscula. En la primera analogía nos encontramos un amigo que acude a su amigo para pedir para un tercero. Es importante tener esto en cuenta a la hora de entender la frase: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre, que está en los versículos 9 y 10. O sea que esta petición, esta frase de Jesús de pedir, de invitación a pedir con confianza, con la certeza de que vamos a ser escuchados y vamos a recibir lo que necesitamos, viene de una analogía que habla sobre un amigo pidiendo a su amigo para un tercero, que el primero no conoce. O sea, esto es importante. Nuestra petición debe tener en cuenta siempre el beneficio de los demás. Por eso nuestras peticiones, cuando son egoístas, no van a ser escuchadas.
no van a ser escuchadas. Tiene siempre que ser peticiones que tomen en cuenta el beneficio de los demás, como el ejemplo que puso Jesús. Esto también lo vimos en la petición de Abraham a Dios en la primera lectura. Abraham está intercediendo no por él, está intercediendo por Sodoma y Gomorra. Las expresiones pedid y se os dará y llamad y se os abrirá son construcciones que para evitar pronunciar por respeto al nombre de Dios. Así que esto hay que saberlo. Pedid y se os dará no es un se os dará de manera vaga, impersonal, no sabemos cómo, no. Lo que está diciendo es pedid y Dios os dará. Llamad y Dios os abrirá. Lo que pasa es que para no pronunciar el nombre de Dios se cambia y se dice de esa manera. Pero lo que está diciendo realmente es pedid y Dios os dará. Así que es la certeza absoluta de que pedimos, intercedemos buscando el bien de los demás y el bien de todos, y Dios nos va a responder, nos va a dar. Bien, la segunda analogía hace referencia a los padres, que cuando sus hijos le piden algo, siempre le dan cosas buenas, nunca nada que puede hacerles daño. Así, Dios Padre nunca nos dará nada que no sea bueno, sino que siempre nos dará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la persona divina, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Porque Él es el bueno con B mayúscula, no solo nos dará cosas buenas, nos dará lo bueno con B mayúscula, nos dará el Espíritu Santo, a través del cual lo poseemos a Él. Viene a morar en nosotros. A través de ese Espíritu Santo tenemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viviendo en nosotros. Estas analogías hay que entenderlas en el contexto de las peticiones del Padre Nuestro que las antecede. La petición confiada y perseverante siempre será contestada por Dios si va en la línea de lo que el Padre Nuestro nos enseñó a pedir y que conlleva el don del Espíritu Santo. Y de parte nuestra, la apertura a recibir ese don, la apertura a pedir de corazón lo que Cristo, lo que Jesús nos enseñó y como Él nos enseñó en el Padre Nuestro. El perdón de los pecados porque perdonamos nosotros también. El pan de cada día que incluye el espiritual. El reino de Dios. La santificación de su nombre. Esas son las prioridades. Fíjense que la primera petición está en orden de prioridades. La primero es la santificación de Dios. No es el pan ni material y espiritual, porque primero Dios. Entonces, tenemos que hacernos eco de la construcción de esa oración y entenderla bien para pedir de esa manera. Porque entonces siempre vamos a recibir respuesta de Dios. Les quiero invitar a recitar pausadamente el Padre Nuestro, meditando sus peticiones, deteniéndose en cada una y viendo hasta qué punto nuestra vida le dice a Dios lo mismo que le pedimos con la boca cuando recitamos el Padre Nuestro. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.